Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Diego Alberto Fierro Silva. Y el mío, Mariela Aparicio Cruz. Y nosotros les vamos a hablar sobre la sexualidad en la discapacidad. La sexualidad es un aspecto central en nuestras vidas. Es un hecho que nos iguala porque todos somos seres sexuados por naturaleza, pero no es únicamente tener relaciones sexuales. Abarca desde la capacidad de crear vínculos con otras personas, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la relación con el erotismo. Y todo esto se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos y prácticas sexuales. Sin embargo, tendemos a pensar que hay personas con determinadas características que no tienen ese deseo. Hablamos sobre todo de las personas con discapacidad. Todas las personas tenemos necesidades físicas, biológicas y sociales, independientemente de diversos factores, entre ellos las discapacidades físicas y mentales. Las personas con discapacidad intelectual suelen vivir bajo la falsa percepción de la sociedad que los mira como seres infantiles y carentes de sexualidad, lo cual es completamente falso. El desarrollo sexual de una persona con discapacidad intelectual se da a un ritmo similar al de una persona sin esta discapacidad. La diferencia está en la manera en la que unos y otros responden a estímulos sexuales y la dificultad para interpretar dichos estímulos. Por ello es importante que no se les prive el derecho a la educación sexual. La educación sexual es importante en la vida de una persona con discapacidad intelectual por diversas razones. Su seguridad. Una persona con discapacidad intelectual que recibe una adecuada educación sexual sabe identificar acciones que pueden poner en riesgo su integridad física, evitando así ser víctimas de un caso de abuso sexual. Respeto a las normas sociales. La educación sexual es necesaria, pues de esta manera la persona con discapacidad intelectual aprende que hay normas, espacios personales y públicos en los que puede controlar sus impulsos. De esta manera la inclusión social será parte de su vida. Responsabilidad. Esta es una razón importante por temas como control de natalidad, enfermedades de transmisión sexual y orientación sexual. Actualmente se habla con mayor naturalidad de la sexualidad en la diversidad funcional. Se puede ver a personas con deseos, sueños propios, fantasías, seres sexuados. La realidad es igual a todo. Las personas con discapacidad no tienen un mundo diferente. Las caricias y besos son las mismas para todos. La sexualidad de las personas con diversidad funcional no es mejor ni peor que la de los demás. Es la suya propia y se expresa en su forma de vivirla y experimentarla. Los mayores problemas provienen de la resistencia de los padres al enfrentarse con la sexualidad de sus hijos. Si se los excluye de su propio goce, se los discrimina. Y si excluimos en cuanto al goce sexual, estamos excluyendo también en el goce de poder ser. Lo ideal sería poder ser y hacer. Con frecuencia, las personas con discapacidad afrontan un sinfín de restricciones para su desenvolvimiento personal y social, no solo por sus propias deficiencias, también por actitudes y conductas inapropiadas de los aparentemente normas que los rodean. Y se evidencia cuando de la sexualidad precisamente es tratada por prejuicios, tabúes y estigmas que impiden expresar y vivenciar adecuadamente este importante aspecto de la existencia humana. Entre algunos mitos y tabúes difundidos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad son los siguientes. Y a continuación les daré algunos mitos que existen dentro de este tema. Uno de estos mitos acerca de la discapacidad es que las personas con alguna discapacidad necesitan siempre que se les proteja y se les cuide. Esto puede ser cierto en cierta manera en cuestión de la protección y de cuidarse, pero el paternalismo o la sobreprotección no es la mejor manera de cuidar. Muchas de estas personas son capaces de llevar una vida independiente, autónoma y productiva. Otra creencia que se tiene con las personas con discapacidad es que ellas no son deseadas. Como sabemos, todas las sociedades promueven determinadas ideas acerca de la belleza y la perfección exterior de hombres y mujeres. Promueven así los valores ideales de belleza física y nos convencen de que hay que ser, digamos, supermodelos o tener belleza
mucha belleza para contar con determinadas características físicas para poder atraer a las demás personas, y así olvidando que el valor de las personas principalmente se encuentra en sus sentimientos, su personalidad, sus deseos y sus acciones. Entonces esta creencia no es cierta, porque todos tenemos nuestras cualidades y no siempre lo que cuenta es la belleza exterior. Otra creencia más apegada a la sexualidad es que las personas con discapacidad no pueden tener relaciones sexuales, lo cual es falso, ya que hombres tanto como mujeres con discapacidad pueden disfrutar del amor, expresar su sexualidad y también tener relaciones sexuales si así lo desean. No hay limitaciones preestablecidas y la mayoría de los casos cada uno se encuentra su propio límite a través de experiencias sucesivas que solo puede vivir y procesar por sí mismo. Otra creencia que se tiene en este tema es que las personas con discapacidad no son sexualmente muy aventureras. También esto, como se mencionó anteriormente, esto depende de cada persona, porque las personas con discapacidad tendrán sus preferencias para realizar un acto íntimo, pueden tener deseos o ideas para transmitir y vivir su sexualidad. Así que esto es muy falso, lo que se tiene de creencia, que no son muy aventureras, ya que cada persona tiene preferencias de cómo realiza un acto íntimo. También existe la creencia que las personas con discapacidad nunca serán agredidos sexualmente. Con esto podemos decir que no es lo correcto, porque muchas veces se cree que las personas con discapacidad no corren ese riesgo de ser agredidas sexualmente. Sin embargo, la realidad es la contraria. Las personas con discapacidad se encuentran más propensas a sufrir abusos sexuales y tienen menos posibilidades de conseguir ayuda y protección. Otra creencia que se tiene en cuestión de la sexualidad es que si una persona con discapacidad física padece de un trastorno sexual, casi siempre se debe a su discapacidad, lo cual es incorrecto, ya que las personas con discapacidad física pueden no tener daño alguno en su respuesta sexual orgánica. Los trastornos en su sexualidad muchas veces se deben a factores psicológicos, debido a la influencia negativa de los prejuicios e ideas instaladas también en ellos sobre no ser aptos o pocos atractivos sexualmente. Esta información nos sirve de mucho aprendizaje, ya que todas estas creencias o mitos que se tienen en cuestión de la sexualidad en la discapacidad nos demuestra que no debemos de creer todo lo que se dice, y debemos de primero saber qué es lo que en realidad pasa, cómo es que ellos viven su sexualidad, y no juzgar antes de tiempo. Todos tenemos los mismos derechos, así que no tenemos que juzgar, y todos somos libres de expresar nuestra sexualidad de la manera que más queramos, y debemos de respetar.